Porque a veces nos quedamos solo en la primera parte, ¿verdad? A mí nadie me quiso, a mí mi mamá siempre me dijo que yo era un error, a mí mi papá me pegaba tan fuertemente cada vez que yo me equivocaba. Bueno, sí, y seguramente es doloroso, es feo, es desagradable. Y en diferentes dimensiones todos hemos pasado una experiencia difícil. Pero eso no quiere decir que olvidemos lo que Dios ha predeterminado, constituido. Casa de Fe. Vamos a iniciar con esta enseñanza a la que le he puesto por nombre en diseño. Vamos a darnos cuenta, mi anhelo de verdad desde que el Señor empezó a ministrarme a través de su Espíritu, esta enseñanza es que todos logremos dimensionarnos. ¿Por qué o para qué muchas veces pasamos por ciertas situaciones y creemos que estamos en una condición de mucha necesidad, ¿verdad? Y vamos a ir descubriendo de alguna manera cómo esto es también parte del diseño y por qué Dios lo puso como parte del diseño. Algo que también tenemos que reconocer es que somos seres humanamente imperfectos, ¿verdad? Al ser nosotros seres humanamente imperfectos, vamos a darnos cuenta también que debemos reconocer que para poder avanzar en esta vida en medio de tanta imperfección se va a requerir necesariamente de algo o de alguien que pueda ser perfecto. Por eso es que el Espíritu Santo, dice la Escritura, nos constituyó como templos de su Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos imperfectos y lo podemos notar con cosas tan sencillas. Yo no sé, pero las personas que están cerca de mí pueden testificar de esto que les voy a decir. Yo tiendo a confundir los nombres, aunque yo sé quién es quién, ¿verdad? Aquí ya están afirmando aquí cerca, ¿verdad? Y no es porque yo no sepa cuál es tu nombre, pero por ejemplo, le digo tu nombre. Y no es que voluntariamente le voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Algunos sintieron. Ya están orando, dijeron. No es eso. En realidad es porque pues me confundo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. En cosas tan mínimas se nota. No, ese es negro. No, yo lo veo café oscuro quemado, ¿verdad? No, es azul oscuro. No, ponerlo en el sol y, ¿verdad? En el semáforo muchos se confunden, piensan que el amarillo es dale más rápido y es dale más despacio. Es precaución, no apurate, ¿verdad? Entonces, hasta en eso nos confundimos porque interpretamos al revés las cosas. Imagínense en conversaciones, en relaciones, en cuestiones espirituales, como si en cosas tan básicas nos confundimos, pues. Eso evidencia que entonces necesitamos del auxilio de aquel que sí es perfecto. Y por eso es que Jesús mismo lo decía: les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador, el que fortalece, el que los asiste, el que los ayuda, el que es perfecto. ¿Para qué? Para que puedan cumplir, operar, vivir conforme al propósito eterno de Dios, ¿verdad? Y por eso Él establece y dice claramente que este ayudador espiritual tiene la misma naturaleza que Él. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Perfecta. Somos seres imperfectos, pero con un espíritu perfecto. ¿Cuál es ese espíritu perfecto? El de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que lo perfecto de Él cada día gobierne más lo imperfecto de nosotros. No al revés.
Nosotros no podemos esperar que lo imperfecto de nosotros gobierne lo perfecto de Dios. Ya ahí podemos darnos cuenta que estamos pensando desde una condición imperfecta, pues, ¿verdad? Como estamos en una naturaleza humana imperfecta, tenemos mucho error, ¿verdad? Estamos llenos de error, aunque fuimos llamados por Dios para poder ser configurados a una nueva vida superior, ¿verdad? Por eso es que no es excusa cuando decimos, no, mira, yo soy así, a mí así me quieren, así. Así, entiendo que tu naturaleza, al igual que la mía, contenga tanto error. Es como un sistema operativo que tiene virus, pues. Tiene virus. Pero decir, no, así con virus la voy a usar, se va a arruinar. Se va a trabar. Y cuando más lo requieras y la necesites, te vas a dar cuenta que no funciona. Por eso hay sistemas operativos tan avanzados que se supone ya no tienen virus. Pero hace unos años hasta dijeron que sí, que ya pueden tener virus, ¿verdad? Pero eso nos hace saber que nosotros tenemos una naturaleza humana llena de error. Pero eso mismo nos hace saber a nosotros que entonces necesitamos ser configurados a una naturaleza de vida superior, una nueva configuración, porque nuestros errores nos alcanzan. O a veces somos tan hábiles que nosotros alcanzamos a nuestros errores, ¿verdad? Nacimos en una naturaleza inferior, en una naturaleza caída. Resultado de que nosotros desde el Edén, el ser humano cayó, erró al blanco, erró en función del propósito, se equivocó, pensó mal, decidió mal, y en función de eso dice la Escritura que todos nacimos en una condición de delito. A veces lo hemos leído y decimos, de delito, pero traigámoslo a la vida de hoy. Cuando alguien comete delito, es algo grave, pues, ¿verdad? Dimensionémoslo desde esa perspectiva. Y en esa naturaleza nacimos, de delito, ¿verdad? Entonces aquí es de suma importancia que nosotros nos demos cuenta que nacimos en esa naturaleza inferior de delito, pero que también tenemos la oportunidad y la posibilidad de nacer a una vida justa, llena de gracia, de una naturaleza suprema, de un gobierno por mucho mayor, ¿verdad? Y es la de Dios. Entonces esto lo tenemos que tener en nuestras vidas claro, porque entonces también esto nos va a alejar de esa idea en la que nos constituimos víctimas de nosotros mismos, ¿verdad? No, si yo, mira, como yo soy así, yo, mira, no puedo, yo lucho como soldado y a veces sufrí. Mi armadura, sí, y es cierto, pero eso no te coloca a ti en una posición de víctima. Porque en el diseño lo que Dios pensó es trasladarte al reino del Hijo para reconfigurarte, darte un espíritu perfecto que es el Espíritu de Dios y darte una naturaleza superior. Entonces nuestra mentalidad tendría que cambiar en función de qué. Sí nací así, pero en el Espíritu nazco así, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos solo en la primera parte, ¿verdad? A mí nadie me quiso, a mí mi mamá siempre me dijo que yo era un error, a mí mi papá me pegaba tan fuertemente cada vez que yo me equivocaba, yo vi a mi mamá hacer esto, yo vi a mi papá hacer esto, ¿verdad? Bueno, sí, y seguramente es doloroso, es feo, es desagradable, y en diferentes dimensiones todos hemos pasado una experiencia difícil, pero eso no quiere decir que olvidemos lo que Dios ha predeterminado, constituido y a lo que fuimos llamados. Porque a la final, si ni siquiera nuestros delitos han limitado a Dios, ¿cómo entonces nosotros mismos vamos a limitar la expresión de Dios en nosotros? Por lo que pasé, lo que viví, lo que me hicieron, aquel que ve. Sí, pero recordate que Cristo hizo esto.
murió por ti, resucitó, fue glorificado, trasladó su naturaleza, otorgó una condonación de la condena, un perdón sobre la condena, nos libertó de la condición de delito, nos trasladó al reino de la luz, nos constituyó como luz y sal, nos trasladó para no ser víctimas y ser conquistadores. ¿O no? ¿Verdad? Y a veces nosotros por eso mismo nos encontramos muy necesitados. Y esto es lo que yo quiero que en su momento vamos a aprender. Porque muchas veces nuestras vidas se encuentran en necesidad. Vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero que veamos el versículo 21 con mucho detenimiento, y dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. O sea, esto es interesante porque el apóstol Pablo nunca le oyó y nunca le vio. Y le está hablando a una generación que probablemente tampoco lo había oído y que tampoco lo había visto. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba hablando desde un plano espiritual. En ocasiones, esa también puede terminar siendo una excusa. Es que, mira, yo no voy a hacer a Jesús. A mí me hubiera gustado estar ahí viendo los milagros y sacando a Lázaro de la cueva, ¿verdad? Del sepulcro. Sí, probablemente hubiera sido maravilloso. Pero aquí el apóstol Pablo, dentro del contexto que está hablando, le está hablando a aquellos que no habían estado necesariamente con Jesús presentes. Dentro de ellos, él mismo. Entonces la pregunta es: ¿cómo él podía hablar de haberle oído o haberle visto? Porque la forma en la que nosotros le vemos y le oímos desde la vida espiritual es otra, más allá de aquella física. Y cuando nosotros en verdad le hemos oído y en verdad le hemos visto, nuestro corazón es notificado de parte del reino, de aquel evangelio que Jesús había preparado para que a nosotros nos fuera otorgado. Con razón Job lo decía. Job inclusive fue muchísimos años antes de la venida de Jesús y decía: te había oído, de ti había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no era porque Jesús le estuviera diciendo: hola Job, mucho gusto, mi nombre es Jesús de Nazaret. No. Entonces, ¿cómo Job podía hablar de que lo había visto? Porque algo que debe pasar y suceder en nuestras vidas es que a través de la vida espiritual nosotros debemos creer en esa experiencia donde nuestro corazón le ve, nuestros pensamientos le escuchan y nuestro interior es notificada y notificado de esa verdad. Donde tú y yo hemos sido despojados, dice la Escritura, de lo que éramos. Y en el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu entonces de vuestra mente. Qué importante es ser renovado en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque es donde la mayor expresión de error se manifiesta. Pensamientos deprimentes, de suicidio, de odio, de amargura, de dolor, ¿o no? Por eso es que necesitamos que nuestros ojos le vean espiritualmente, nuestros oídos espiritualmente le escuchen, para que entonces pueda empezar a existir aquello que le hemos visto y le hemos oído hacer en nuestras mentes. Y entonces el versículo 24 dice:
Los que en verdad le ven, los que en verdad le oyen, dice el apóstol Pablo, son vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, y él ahí da una serie de formas prácticas en donde se puede ver cómo empieza a haber un cambio de vida. Por lo cual, desecha la mentira, habla la verdad con cada uno de tu prójimo, porque somos miembros uno del otro. No andes engañando a aquel, porque engañando a aquel te engañas tú. Eso es lo que está diciendo. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque en una emoción no renovada, y esto se los he dicho, podemos conducir el enojo a una condición de ira. Y en la condición de ira sí pecamos, si lo vemos así, porque decimos hasta de lo que no queríamos decir, y después estamos viendo cómo eso no lo quería decir. Cuando tenemos un poco de humildad, lo reconocemos así, y si no, no dormimos por varios días por la culpa que nos inunda, resultado de la ira. Porque no fue solamente un enojo, en una emoción renovada donde estoy enojado, pero me gobierna el espíritu, y no voy a decir todo este montón de abusiveces, de sandeces, de agresiones, que después esas mismas palabras me condenan, porque uno mismo se siente condenado por la misma conciencia. No necesita que alguien le diga algo, sino uno solito está hecho lata. Por eso dice, si te vas a enojar, enójate de tal manera que no pequéis de forma irada. Es decir, si te vas a molestar, porque somos seres humanos, que sea gobernado a la final por el Espíritu también. ¿Verdad? Jesús se molestó cuando encontró en la iglesia que la habían convertido, la sinagoga, en cueva de ladrones. Habéis convertido esto en un mercado. Estaba molesto, pero él, todo lo que dijo fue verdad. Él no dijo aquel y tomai cuchillos y le tiró a aquel. No, ¿verdad? Vas a ver tú, él pudo haber dicho cualquier cosa que pudo haber matado a todos ahí. Aún enojado, él no pecó. Él solo estaba compungido, se podría decir, por lo que estaba viendo. Porque parte importante de lo que debemos entender es que debemos volver al diseño, ¿verdad? Entonces también dice, el que hurtaba, aquel que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué hablamos nosotros? A veces hablamos tan mal, no solamente de alguien, sino con alguien. Y aquí les quiero yo enseñar algo. Uno no debe hablar de las personas. Si uno tiene una molestia, uno tiene que hablar con las personas. Eso es diferente. Porque a veces nos ponemos a hablar de descosiéndolo, y no está. Y los que me conocen saben que en muchas ocasiones yo le digo, mira, de esta persona no habla, no está presente. No sé si esto, pero lo que sí creo es que vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque las palabras no son inocentes, son espíritus. Entonces después decimos, ¿y por qué estoy creyendo eso? Iba a decir una palabra corrompida. Tanta tontera que hablamos ustedes. Y después digo, ¿y por qué? ¿Y por qué estoy así? Todo el espíritu son semillas. Semillas y semillas que vamos tirando ahí sí que literalmente a diestra y a siniestra. Y después todo eso crece, ¿verdad? Y cuando crece, ni nosotros mismos estamos cómodos con nosotros, ¿verdad? Entonces aquí dice, no hables tanta palabra corrupta, ¿verdad? Habla las que sean para la necesaria edificación, para dar gracia al cuerpo. Y termina diciendo en el versículo 30 y 31, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Sí, porque el Espíritu entre nosotros uno percibe cuando se contristó resultado de cómo estamos haciendo las cosas. Después por eso andamos así todos, ¿verdad? Miren, yo leí una frase que si antes de autodiagnosticarte con depresión, evalúa con quiénes estás hablando y de quiénes te estás rodeando. Porque tengo depresión, pero estoy rodeado de tanta palabra corrupta. Entonces, no es necesariamente que tengas depresión, es que has estado escuchando muchas cosas que no sirven, te has estado relacionando muy mal. Esa es la verdad. Pero es más fácil, tengo depresión y todo tu entorno tóxico, hablando un montón de cosas. ¿Quién no va a estar así en depresión, pues? Sí, ¿verdad? Y nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, pues parte de estas cosas prácticas son las que nos conducen a no contristar el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo. Y entonces él dice, ¿verdad? Quítense toda amargura, sean benignos, ¿verdad? Quítese la amargura, que cómo se expresa. Mismo apóstol Pablo aquí se toma el tiempo: enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, y sed benignos, dice, uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando tú amas, a ti te pueden traicionar, a ti te pueden, desde el amor de Cristo, a ti te pueden dejar, abandonar, y te va a doler un tiempo, pero tu conciencia siempre va a permanecer intacta, porque sabes que lo que hiciste fue amar. Mientras cuando nosotros lo que hacemos es todo lo contrario, nuestras propias conciencias nos condenan. Y por eso es que después de una mala decisión acompañan otra mala decisión, después otra mala decisión, otra mala, ¿verdad? Se vuelve una ola, una bola es la cosa de nieve, ¿verdad? Ahora bien, vamos a rápidamente a desmembrar algunas cosas aquí importantes. Habla de despojarse, ¿verdad? Lo veíamos en el versículo 20. Vamos a ver en el versículo 22, de despojarse. Este despojarse traducido habla de despedirse, de renunciar, de guardarse de, ¿verdad? De desecharlo, de quitarlo. En otras palabras, la escritura aquí te está diciendo: despídete del viejo hombre, renuncia al viejo hombre, guárdate del viejo hombre, desecha al viejo hombre, quita al viejo hombre. Y habla que este viejo hombre es pasada manera de vivir despojados. Está hablando del primero. Cuando hablamos de pasado, está hablando del primero. En otras palabras, este versículo está diciendo: renuncia, guárdate, desecha, quita al viejo hombre, que fue el primer hombre en el que nacimos. Y ese primer hombre es el que está viciado, dice aquí, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que dice aquí y hace referencia al viejo hombre, está hablando de un hombre desgastado, ¿verdad? Algo que está roto, como cuando alguien tiene una prenda de vestir y a uno le gusta tanto, pero está bien vieja, todo el mundo la ve feo, pero a nosotros nos sigue gustando, ¿verdad? Y las personas que lo quieren a uno: ya no te lo pongas, hombre, porfa, ¿va? No, mira, regalémoslo. O las personas que están aún más cerca, en secreto nos lo regalan con tal de que ya no lo usemos, porque está desgastado, está feo, no es agradable. Inclusive en estos días yo tenía una playera que como me gustaba. Cuando estaba en la computadora, cuando volteé a ver afuera, ya era trapeador. Con razón, dije yo, ya no la tengo para descansar. Algo así, ¿verdad? Entonces habla del viejo hombre, de aquel que está desgastado. También habla de que está viciado, ¿verdad? Cuando habla de que está viciado, está haciendo referencia a algo que está corrupto, que está estropeado, ¿verdad? Que está marchito. Es decir, esto es bien importante que lo entendamos así, porque está hablando que debemos renunciar, de guardarnos, de desechar, de quitarlo de aquel primer hombre que está desgastado, ¿verdad? Que está corrupto, que está estropeado, que está marchito. En el 22,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Saben? Cuando habla de estos deseos engañosos, en algunas versiones habla de error, pero también habla de la concupiscencia que contiene por su propia naturaleza. En otras palabras, está diciendo: despídete, renuncia, guárdate, deséchalo. Quita el primer hombre desgastado, corrupto, estropeado, marchito, lleno de error. Y ese error contiene, en otras palabras, sus propias concupiscencias o deseos, anhelos que corresponden en función de la naturaleza que tiene. ¿Qué es la concupiscencia? Ese deseo propio de una naturaleza, ¿verdad? Por eso las tentaciones pueden ser diferentes. Por eso es que la Escritura dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale viene de adentro. Por eso la tentación, de alguna manera, para todos es una diferente. Para algunos, el pastel de chocolate, por decir algo. A otros van a decir: ay, no, el pastel de chocolate, a mí no, uy, qué palagoso. Y quieren decir: no me pongas ese pastel de chocolate que me lo acabo. ¿Por qué? Porque según la naturaleza que contiene, es tentado. En otras palabras, la Escritura nos está invitando, el apóstol Pablo, a renunciar y a despojarnos del primer hombre que está corrupto, que está marchito, según aquellos deseos de su propia concupiscencia o su propia naturaleza. Muchos de estos deseos y estos anhelos en ocasiones solamente son el resultado de no poder renovarnos. Y por eso es que nuestros deseos terminan gobernándonos. Pero si esto no era tan malo, sí, pero te terminó en algún momento, no en su momento, pero con el pasar del tiempo, pasando la factura, como se dice. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que experimentar una renovación donde desechamos a ese primer hombre para entonces, ¿qué? Ser constituidos en un nuevo hombre. En ese nuevo hombre que contiene entonces sus propios deseos y sus propios anhelos. Pero ahora bien, aquí es importante que también reconozcamos algo. Todos y cada uno de nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de hombre y tenemos la nueva naturaleza. Quiere decir que nosotros toda la vida vamos a tener como, llamémoslo así, hasta que una gobierne, un conflicto interno, donde tenemos una naturaleza que quiere vivir según sus propios deseos y hay otra naturaleza que quiere también vivir según sus propios deseos. La pequeña gran diferencia es a quién nosotros nos vamos a rendir y a quién nosotros vamos a obedecer. Esa va a ser la gran diferencia de la naturaleza que en determinado momento va a gobernar nuestras vidas. Por eso la invitación del apóstol Pablo es a desechar, a quitarlo y a guardarse de esa naturaleza que tenemos todos, porque si la seguimos alimentando, esa misma naturaleza va a seguir gobernando. Pero para eso es donde el mismo apóstol Pablo dice: si nosotros le hemos escuchado y le hemos visto, hemos sido notificados espiritualmente de la noticia que produce en nosotros el Espíritu que puede renovar nuestros pensamientos, que puede renovar nuestras mentes. ¿Por qué? Porque esa mente tiene la capacidad de reproducir también sus propias necesidades. Por eso es que hay un momento en la vida en la que nosotros somos notificados, le vemos, le escuchamos que hay una necesidad por crecer. Pero ahí es donde nosotros debemos aprender a obedecer, porque la obediencia también forja el carácter del hombre. Dios pone el querer como el hacer, pero la obediencia la ponemos nosotros. Porque la obediencia a quien forja y a quien forma es a nosotros. Por eso yo quisiera que fuéramos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Y miren lo que pasa acá. Dice en el versículo 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
¿quiénes estaban ahí? Jesús, los discípulos y los perdidos, ¿verdad? No es algo que nosotros también tenemos que aprender a crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús no podía alcanzar a los perdidos sin poder impactarlos con la vida que él tenía. ¿Y por qué estaban los discípulos? Porque miren, una forma de transicionar, de producir transición en la vida de alguien, es que ese alguien te pueda ver hacerlo. Luego de que esa persona te ve hacerlo, esa persona también lo hace contigo. Después de que esa persona lo hace contigo, lo hace ella o él, y tú ves cómo lo hace él o ella. Y el último paso es cuando él o ella lo hace, ¿verdad? Entonces Jesús tenía esa sabiduría y esa inteligencia de tal manera que él no estaba solo, estaba con sus discípulos. ¿Por qué? Porque era un respaldo y además era una enseñanza para que ellos vieran cómo lo hacía, ¿verdad? Entonces estaban ahí sentados. Cuando vinieron, versículo 11, estos los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues ya aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y miren, y aquí pasa algo bien importante. Esto en ocasiones es lo que se ha sacado de contexto. Jesús vino por los enfermos y yo soy un enfermo, y así nos gusta decirnos enfermos, que somos enfermos, estamos mal, Pero increíblemente Jesús aquí mismo estaba diciendo, por supuesto que él vino por los enfermos, pero resulta que Jesús estaba dando en ese mismo momento la cura. ¿Para qué se le cura a un enfermo? Para que sane. Sería absurdo curar a un enfermo para que siga enfermo. Y Jesús aquí les estaba dando la cura a los enfermos y los está llamando al arrepentimiento a través de su vida. Es decir, que era necesario que existiera la cura para poderlos curar. Y él les dice, en otras palabras, lo que se necesita para restaurar estas vidas es que surja el arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Un cambio de propósito, un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de pensamiento en sus vidas, para que estos enfermos puedan dejar de estar enfermos. En otras palabras, algo que va a empezar a producir en nosotros la transformación del espíritu en nuestras vidas es que cambiemos la razón o el propósito por el que vivimos. Si nosotros no cambiamos el propósito por el que vivimos, por más que comamos con Jesús y sus discípulos, permaneceremos todo el tiempo enfermos. El cambio de propósito también nos habla de ese hombre interior, ¿verdad? ¿Y quién es ese hombre interior? El hombre de Cristo, el hombre del Espíritu. En otras palabras, nosotros, para empezar a experimentar esa transformación visible en nuestras vidas, es que necesitamos un cambio de propósito, porque cambiando el propósito cambiamos la opinión sobre las cosas. Mientras nosotros no cambiemos de propósito interno, nuestra opinión no puede cambiar, porque nuestra opinión está ligada según el propósito por el que vivimos. Por eso cuando tú te topes con un hombre o con una mujer que ha empezado a encarnar el propósito de Dios, tú te vas a dar cuenta que su opinión es según su propósito. Pero también te vas a topar con aquellos que tienen otro propósito y van a hablarte de su opinión según su propósito. Porque nadie puede ser transformado en su opinión a menos de que cambie de propósito. Y es aquí en donde entonces nuestros ojos, como dice el apóstol Pablo, deben ser abiertos y nuestros oídos abiertos, porque es eso lo que nosotros vemos y es eso lo que nosotros escuchamos. Por eso es que nosotros vemos y escuchamos, sí, a través de los ojos, pero todo lo interpretamos según nuestra mente, y es en nuestra mente donde se encarna el propósito. Tú entiendes, tú ves y tú escuchas según lo que tu mente ha encarnado como propósito.
Y así como tu mente encarna el propósito, también manifiesta su opinión. Estos están enfermos, dijo en algún momento Jesús, pero esta es la cura, que cambien de propósito. Porque cambiando de propósito, cambian de opinión y el hombre interior les es renovado. Y esto claramente nosotros lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, también versículo 16. Y aquí claramente lo dice Jesús, en el mismo capítulo en el que estamos: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Como el ejemplo de la ropa vieja. Tú no vas a comprar vas a ir a donde lo vendan un pedazo de cuero fina para tapar todo lo desgastado de nuestra ropa vieja. Ni combina, ¿verdad? Es más, está tan viejo y tan desgastado que si se le quiere hacer en la enmienda, seguramente va a jalar todo lo viejo. Eso va a quedar feo y en algún momento se va a romper. Y lo más probable es que se rompa lo viejo. Pero aún rompiéndose lo viejo, se arruina lo nuevo. Y eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Para nosotros poder iniciar el proceso de transformación, nosotros necesitamos necesariamente ser vestidos de lo nuevo. Pero para nosotros ser vestidos de lo nuevo, necesitamos nuevo propósito, nuevo hombre interior, nuevos pensamientos, nueva naturaleza, una nueva opinión. Porque si no, seremos como ese odre, que eran bolsitas de cuero viejas, que con el tiempo se pone tieso. Yo no sé si te has dado cuenta que el cuero, si no se le da mantenimiento, se pone tieso, feo. Y en esa bolsita de cuero ponían vino. Y si ese vino estaba en esa condición, se filtraba el vino y se salía. Y la única manera que existía de poder renovar el odre es que el odre viejo, antes de ser llenado, fuera sumergido en vino. Era un proceso, un tratamiento. Al estar sumergido se renovaba el odre y se podía volver a colocar el vino. Nosotros, para poder experimentar el proceso transformador según el diseño, necesitamos para eso cambiar de propósito. Y cambiar de propósito es semejante a ser sumergido en un nuevo vino. Porque sumergido en ese nuevo vino, entonces vamos a empezar a experimentar una renovación que va a permitir que ahora el nuevo vino pueda ser retenido. Mira, a mí me han enseñado y nada, y no puedo, porque tu odre es viejo, no has cambiado de propósito. Entonces crees que el vino no sirve. Pero lo que se necesita es que tu corazón empiece a ser llenado de un nuevo propósito, porque es la forma representativa que refleja que estamos siendo sumergidos en un vino espiritual. Por eso Jesús, el primer milagro que hizo fue cambiar el vino. ¿Por qué? Porque era una figura profética que manifestaba que el vino que él portaba era mejor que el primero que se había servido. Y por eso el encargado de esto le dice, ¿verdad? El mejor vino se sirve de último. ¿Por qué? Porque proféticamente se estaba hablando de lo que Jesús representaba, y lo que Jesús representaba espiritualmente era el último vino por ser servido. Y ese último vino para ser servido fue servido para que nosotros, como sus hijos, podamos entrar en el diseño, experimentar renovación, y que el vino, que es Él a través de su Espíritu Santo, no pueda ser desechado, sino pueda permanecer de tal manera que seamos como esos templos que son depositarios del Espíritu Santo, en donde ese vino produce los efectos de lo que ese vino es. Y es esa la forma en la que el apóstol Pablo decía: nosotros que le hemos visto y lo hemos escuchado, no porque anduvimos en el tiempo de Jesús, sino porque fuimos sumergidos en el vino nuevo, que es ese propósito nuevo.
que empieza a abrirnos a una dimensión espiritual donde la opinión nueva, donde la nueva forma de pensar, donde la nueva manera de creer, la nueva manera de crecer, también empieza a impactar nuestra manera de pensar. Y entonces empieza también a transformar nuestra manera de hablar. Yo no sé, pero te vas a dar cuenta que va a llegar un momento donde es incómodo estar donde solo se está hablando mal. Y no te estoy invitando a que te levantes y te vayas, ¿verdad? Porque eso también es un acto probablemente de muy mala educación. Pero sí, la invitación es a que te empieces a dar cuenta que cuando el propósito se empieza a encarnar en tu vida, tu opinión sobre los asuntos también empiezan a cambiar. Y aquí quiero yo entrar a este momento. Dios a todos y a cada uno de nosotros nos encontró en una condición de necesidad. O alguien puede decir, no, a mí me encontró. Hasta el hombre más rico tiene la necesidad de saciar los vacíos más profundos de su alma. Por diseño. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos dio un diseño donde estemos necesitados. El problema es que mientras nosotros no cambiamos de propósito, nosotros estamos tratando de llenar las necesidades con todo menos con quien lo llena todo. Eso dice la Escritura. Dios es quien lo llena todo en todos. Y mientras nosotros no permitamos que aquello que por diseño necesita ser llenado por el único que lo llena todo, nosotros vamos a estar como metiendo en un agujero profundo un montón de cosas y nada ni nadie lo va a poder llenar. Porque el Señor colocó ese diseño para que entonces podamos darnos cuenta que necesitamos ser vinculados, redireccionados al único que puede llenarlo todo. Desde el más pobre hasta el más rico, en diseño tiene la misma necesidad: ser llenado por aquel que lo llena todo. Es como la adoración. El Señor nos puso una necesidad de adorar, tanto así que si no lo hacemos con Dios, la adoración como un estilo de rendición de nuestras vidas, vinculadas y ligadas a Él, no lo hacemos con Él, lo vamos a hacer con alguna situación o con alguna persona. Porque por diseño, el Señor nos diseñó, valga la redundancia, para despertar y darnos cuenta que necesitamos rendirnos ante Él. Lo mismo pasa con la necesidad. Por eso es que estamos todo el tiempo necesitados. Pero tú no estás necesitado de todas aquellas cosas que tú crees que la suplen y la llenan. Tú estás necesitado de que Cristo lo llene todo en ti. Que los vacíos más profundos que has creído que lo vas a llenar, que con aquel amigo, que con aquella relación, que con este objeto, que con lo vas a meter, pero va a ser como un agujero negro porque el único que no puede ser absorbido por el hoyo negro de nuestras almas es Cristo, porque Él tiene la capacidad de llenarlo todo en todos. Vamos a ver Juan 6:38, lo tenemos por ahí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos a ir rápidamente a Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es la comida para nosotros? ¿Una necesidad? No. Vale, pues mira, yo puedo vivir sin comer. Yo desde que nací no he comido. ¿Alguien que pueda decir eso? Quiere decir que Jesús estaba diciendo que Él tenía una necesidad. O traía desde el plano terreno, desde el plano espiritual a una condición natural lo que era su necesidad. Era tan necesario para Él como comer, tan importante como alimentarse humanamente. Era tan importante así para Él como la voluntad de Dios. Y vamos a darnos cuenta. Hay unos ejemplos y quiero que aquí me puedan ayudar, que yo quiero que veamos. Vamos a ver el de la mujer samaritana, que está en Juan 4. Estas son personas que manifestaron su necesidad. Juan 4, versículo 5 dice: vino pues en una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vamos a ver el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, versículo 9, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Versículo 13: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo al Señor, versículo 15: dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ustedes sabían que humanamente nosotros podemos pasar de 3 a 5 días sin beber agua, pero sin tener un mayor esfuerzo físico. O sea, estando bien limitados, y del tercero al quinto día nuestro organismo empieza a fallar. O sea, a mí me sorprende mucho esto, porque Jesús le hizo saber a esta mujer que él era el agua. Y el agua en nuestra vida humana, en su ausencia, lo que produce es de que poco a poco empecemos a morir. Él, como el agua, por diseño nos hizo necesitados de beberla. Si nosotros no lo tenemos a él como el agua, lo que va a empezar a pasar es que poco a poco nosotros vamos a empezar a morir. Hay otro caso, la mujer cananea. Está en Mateo capítulo 15, versículo 21, y dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hijo es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dijo a la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiero que vayamos a Juan 6:35, que tiene que ver con esto. Y dice Juan 6:35: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente él se vuelve a presentar como algo necesario en las vidas, como la comida. ¿Por qué esta mujer recibió el milagro? Porque esta mujer tuvo la capacidad de verlo como su mayor necesidad, ni siquiera la de su hija. Por eso es que Jesús le hace el milagro, porque le dice: mi hija está siendo atormentada. Pero llega un momento en donde la conversación cambia y le dice: pero aún los perros comen las migajas del pan. ¿Y quién es el pan? Él. En otras palabras, la mujer le dijo: mi necesidad eres tú. Él se presenta ya no solamente como el agua, aunque habla de la sed aquí también, sino aquí se presenta como el pan, la comida. Una persona normal puede pasar hasta 45 días aproximadamente sin comer y va a empezar a morir. ¿Qué sucede si en lo humano pasa esto que les digo? Pero ¿qué representa esto desde lo espiritual? Que nosotros estamos tanto necesitados del agua como tan necesitados del pan. Y así como humanamente no podemos vivir sin tomar agua, tampoco podemos vivir sin comer. Porque si nos falta el agua, morimos. Pero también si nos falta el pan, ¿o no? Y hay a quienes les gusta más el pan que a otros. Y vamos a ver en Mateo 11, versículo 28, dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tú sabes que una persona que duerma aproximadamente 4 horas durante 6 días más o menos seguidos, durmiendo menos de 6 horas, va a empezar a tener fallas cardiovasculares en su cuerpo. Jesús se presenta aquí como el descanso. ¿Por qué crees tú que
Cuando alguien tiene o enferma de gripe, por ejemplo, o está enfermo, lo que el cuerpo le pide es dormir, porque durmiendo el cuerpo empieza a provocar un reinicio corporal, un proceso de restauración. Jesús sabe eso. Eso físico que nosotros sabemos nace también desde lo espiritual. Aquel que no descansa en aquel que es el reposo no va a poder experimentar un reinicio espiritual, un descanso en sus almas, una regeneración en su alma, una restauración en su alma. Lo que sucede es que a veces entendemos desde el plano espiritual de manera incorrecta esto, porque entendemos el reposo como el cese de actividades. Pero el reposo espiritual es entrar al gobierno de Dios, donde estamos plenamente confiados de lo que Él va a hacer. ¿Y qué sucede cuando esto no pasa en nuestras vidas? Vivimos atormentados, afanados, cuando vivimos en época de los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hemos entendido que Dios es nuestro reposo. No hemos entendido que el Señor es nuestra agua. No hemos entendido que el Señor es nuestro pan. No hemos entendido que el Señor es nuestro reposo. Y esas cosas que existen desde lo natural nacieron desde lo espiritual. Quiere decir que esas cosas que existen desde lo espiritual producen de alguna manera en el aspecto espiritual aquellas mismas cosas que en lo natural produce. Porque estamos afanados, cargados, turbados, tomando malas decisiones y desesperados, porque no hemos entrado al estado de reposo espiritual. Y con esto voy a ir cerrando. En Mateo 8, capítulo 8, versículo 5, pasa algo. Dice: entrando Jesús a Capernaum, es el ejemplo del centurión, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo vas y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo no sé si ustedes se dan cuenta en los ejemplos que hemos visto, cuál es el común. Es que todos estaban necesitados. Pero también hay otra cosa en común: su misma necesidad los hizo acercarse a su verdadera necesidad. Y solo cuando reconocieron y vieron cuál era su verdadera necesidad de agua, su verdadera necesidad de pan, su verdadera necesidad de reposo, sus necesidades pasaron a segundo plano. Con razón Jesús en Mateo 6:33 lo dice: si buscares primeramente el reino y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. En otras palabras, si tu verdadera necesidad es suplida, habrán otras que pasen a segundo plano, porque estarás siendo saciado del agua, del pan y del reposo. Y ponía yo aquí Marcos 10:46, y con esto voy a terminar. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué queréis que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Otro ejemplo más de un hombre muy necesitado, pero que también nos hace saber lo importante que es recobrar nuestra vista espiritual para poder conducirnos, permanecer en Jesús. Seguía a Jesús. Yo no sé cuáles puedan ser tus necesidades. Todos tenemos una diferente, pero la que sí es una según el diseño
es que reconozcamos que Él es nuestra verdadera necesidad, que Él es nuestra agua, que Él es nuestro pan, que Él es nuestro reposo, que si lo encontramos a Él, nuestros ojos y nuestros oídos lo ven. Habrán cosas que, como este ciego, pasan a segundo plano. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque su fe, en otras palabras, se había convertido Jesús. Jesús se había convertido en su fe. Ya no la necesidad de ver. Y después de que le dijo: tu fe te ha salvado porque yo me convierto en tu fe, tu necesidad, recobra la vista. Tenemos un diseño para necesitar. Lo que tenemos que reflexionar y pensar, ¿qué es lo que estamos necesitando? Hemos abierto nuestros ojos y entendido quién es nuestra necesidad. Y si no, hoy es un buen momento y este es un buen tiempo para reconocer que nuestra verdadera necesidad es Él. Casa de Fe.